La clase pasada, ¿verdad? Estuvimos hablando un poco sobre temas de seguridad hasta cierto punto, pues más que todo enfocado en redes, y habíamos mencionado lo que eran los grupos de seguridad, lo que era la parte de los Network Access Controlees, y de esta manera yo traté de enfocar gráficamente, ¿verdad? Con ejemplos de la vida real, en qué punto cada uno de estas funcionalidades permiten o restringen el acceso a nuestra cuenta. Para este caso, ¿verdad? Hablamos sobre lo que eran las listas de control de acceso, que simplemente la persona iba a querer acceder a la casa, para este tipo, ¿verdad? Y si no estaba dentro de la lista, entonces Mario no iba a poder ingresar a la casa. Y si no ingresaba a la casa, no iba a poder ingresar a las computadoras. Es ahí entonces donde nosotros ya lo traemos este esquema a la nube. Simplemente estaríamos entonces agregando direcciones IP a la lista de control de acceso para poder ejemplificar si vamos a permitir o vamos a denegar un acceso a nuestra cuenta. Simple y sencillamente. Y también se habló algo de que eran sin estado por el hecho de que si a Mario se le permite la entrada a la casa, cuando él vaya a salir hacia afuera, también teníamos que tener un registro en esta tabla, porque esto es una tabla, ¿verdad? La que se crea en la parte de AWS, pero no es una tabla de MySQL ni nada de eso, es una tablita que hay ahí que nosotros tenemos que llenar. En esa tabla entonces nosotros estaríamos especificando que Mario va a poder salir también, de lo contrario se va a quedar atrapado, no va a lograr eh, regresar a su destino. Hablamos también de los grupos de seguridad y en los grupos de seguridad, al inicio pues sí suele haber un poco de confusión entre lo que son grupos de seguridad y los NACOL. Pero si ustedes lo logran ver al esquema que planteamos la clase pasada, ya Mario ya logró entrar. Entonces el NACOL hasta ahí llegó su tarea, permitió el acceso. Pero ahora que Mario ya quiere llegar al cuarto donde está la máquina y realizar tareas específicas dentro de esa máquina, va a necesitar entonces pasar por un grupo de seguridad. Y pasa algo prácticamente muy, pero muy similar a los NACOL. Solamente que aquí va a haber estado o stateful o va a recordar el grupo de seguridad que Mario pudo entrar, por ende, lo deja salir. Y en la tabla no sería necesario. En la tabla de configuración del grupo de seguridad no sería necesario agregar nuevamente a Mario para que pueda salir. Ya, esa es una de las prácticas diferencias que existen entre los Network Access Controlees o la lista de control de acceso y los grupos de seguridad. Me aceptar a dos personas por ahí, ya las acepté. Y algo que sí no logramos ver, ya por temas de tiempo, no nos dio chance de terminarlo, era lo que era Ruta 53. ¿Y aquí qué pasa? Es algo muy parecido a lo que es una plataforma muy, pero muy famosa. No sé si ustedes tal vez la han visitado o han hecho algunos trabajos en esta plataforma de GoDaddy. A veces hasta en los anuncios de YouTube aparece o en Facebook. Le han dado bastante publicidad. Es muy parecido a esto, hasta cierto punto. Pero a lo que quiero llegar es que, por ejemplo, en esta plataforma, si ustedes están comenzando una microempresa y quieren crear su sitio web, y ya tienen el código fuente, ya ustedes tienen todo listo para desplegarlo en un proveedor. Entonces ustedes dicen, ok, voy a ocupar GoDaddy, pero primero necesito un nombre de dominio. Entonces ustedes vienen y, ok, dicen, aquí directamente quiero mi sitio.com.ni. Entonces ustedes buscan el dominio y si está disponible, les va a aparecer cuánto les va a costar al mes, cuánto les va a costar al año. Por ejemplo, miremos aquí, dice que ya no está disponible. En su momento entonces se compró y ya alguien lo está utilizando, pero me sugiere poder comprar estos dominios muy parecidos. Ahora, Ruta 53, que es el que estamos viendo aquí, es el servicio de Amazon Web Services para poder adquirir dominios. Es una de las funciones principales, adquirir dominio. Pero esto no significa que si ustedes compraron un dominio en otra plataforma ajena a Amazon Web Services como esta, puedan traer ese dominio hacia la nube y lo puedan registrar en su cuenta. Se puede hacer. Ruta 53 permite, digamos, agregar dominios que fueron comprados en otras plataformas y de esta manera permitir las ventajas que les ofrece mediante la integración, ya sea de ese dominio con una máquina virtual de Amazon S2 o alguna otra tarea que se pueden crear dentro de los hostes. A lo que quiero llegar es que función principal de Ruta 53 permite al usuario adquirir dominios y adicionalmente tareas de balanceo de carga también. Ya miramos el balanceador de carga. Hasta este punto también permite hacer tareas de balanceo de carga con la única diferencia de que es más pensado para atender, digamos, a una arquitectura que se diseñó para temas de protección ante desastres. Ante desastres, recuerden que la clase pasada hablamos de las regiones. Si una región por alguna catástrofe natural se veía afectada y nuestros servicios estaban en esa región, nosotros perdíamos por completo todo lo que teníamos en esa región, ya sea la data, los servidores. Entonces, por buenas prácticas se recomienda colocar estos servicios o estos servidores que estamos colocando, por ejemplo, en Estados Unidos, dejarlos en Brasil. Un ejemplo, ¿verdad? Hipotético, pero yo lo podría colocar donde más me convenga. De esa manera aseguro que tenga un respaldo en otra región por si le llega a pasar algo a la que anteriormente mencioné.
Veamos por aquí. Aquí miren, registrar un dominio. Si yo presiono registrar un dominio, vamos a ver si no está tan lento. Aquí podría hacer lo mismo. Mi sitio.com.ni. Este dominio me interesa, digamos, por un año lo quiero comprar. Entonces voy a buscarlo, a ver si está disponible. Vamos a ver qué dice. .com.ni no está soportado. Bueno, .com. Aquí no está. Y si logran ver aquí, para lo que quiero llegar es esto, miren. Dice que las sugerencias son de $14 al año. Aquí yo podría seleccionarlo. Hay unos que son bastante, pero bastante baratos, que son déjenme ver si lo logramos ver por aquí. Yo compré uno como en $4 el año. Hace bastante lo compré. Pero si logran ver $14 al año, pues no está tan económico. Ya. ¿Alguna pregunta con esta ruta 53? ¿Route 53? No hay, ok. Si no hay preguntas, vamos a ver unas consideraciones aquí. Hay una consideración que se toma, digamos, en práctica cuando se está diseñando arquitecturas que sean resilientes a fallas y también que sean autónomas y sean eficientes, costo eficientes. Por ejemplo, entonces hay una combinación entre lo que era el CDN, que ya lo vimos en la clase pasada, recuerden, el Content Delivery Network, que es CloudFront, así se llama el servicio de Amazon, que es para ese propósito, combinado con Ruta 53, entonces estaríamos diseñando una arquitectura, una solución robusta para la gestión tanto del dominio, pero le estamos sumando que la entrega del contenido que las personas están accediendo, ya sea música, video, foto, contenido estático, que estén constantemente accediendo, va a ser altamente disponible, va a ser rápido. Las tasas de transferencia de datos va a ser bastante óptima, porque se le agregó lo que era un CDN o un CloudFront, en otras palabras. Entonces, hasta ahí, esto era lo de la última clase, que solo nos quedaron estas dos diapositivas. El día de hoy tendríamos, déjenme ver, sí, aquí lo tenemos. Tendríamos almacenamiento y base de datos, si no estoy mal. Sí, esas serían las dos clases de hoy, almacenamiento y base de datos. Pero antes de moverme, no sé si tienen alguna pregunta. Ok, vamos entonces a comenzar con tema 5, almacenamiento en la nube. Pero normalmente, antes de comenzar a nombrar los servicios, es bueno conocer los tipos de almacenamiento que se suelen hacer, o los más comunes. Uno de ellos es el almacenamiento de bloques. En este tipo de almacenamiento es el que nosotros estamos acostumbrados a que cuando compramos un disco duro, o sí, un disco duro, ya sea sólido o de los antiguos, nosotros hicimos la adquisición de este disco duro y comenzamos a copiar música, fotos, videos, hacemos diferentes guardados dentro del disco duro. Va a llegar un momento en que tal vez ya sea porque el disco está, digamos, bastante viejito o ya hubieron apagado de la máquina de manera incorrecta, se va a ir dañando. Por lo cual, muchos de ustedes tal vez ya han visto el mensaje de que les aparece que el disco necesita desfragmentarse porque ya han pasado mucho tiempo y entonces de esa manera se supone que se va a agilizar la lectura y la escritura en el disco. Lo que quiero llegar es a esto. Si ustedes tienen un archivito que puede ser este de la derecha y ese archivito lo copian al disco, esto puede ser que se guarde así, uno aquí, otro por aquí, otro por aquí y así sucesivamente, pues se va a ir ubicando en el disco en pequeños bloques. Y esos pequeños bloques tienen espacios de memoria, entre otras cosas. Ese sería el primero, solamente pongámoslos en el mapa, ¿verdad? Este se llama almacenamiento de bloques. Sí, Matías, no hay problema. Yo me voy a asegurar de eso. Solamente recuerda tener a mano el enlace donde está el Drive para que ustedes puedan descargarlo en tu casa, ¿verdad? O si no, te puedes ir aquí yo lo estoy subiendo, pero a veces hasta los 2 días, porque necesito procesarlo y borrarle cosas que no van al caso, pues. En ese canal de YouTube, ahí pues, también lo podría ver, pero creo que ya lo podría ver como el sábado, la última clase, el día sábado. Si no, en el Drive está el día viernes. Ujú. Ok, entonces, ¿dónde voy a ocupar este tipo de almacenamiento? ¿No? Siempre y cuando que yo vaya a necesitar una máquina virtual, y nosotros ya le dimos un nombre, ¿verdad? Se va a hacer S2. Siempre que vaya a ocupar una máquina virtual, voy a necesitar un disco de este tipo que trabaje a nivel de almacenamiento de bloque. Específicamente, lo estamos viendo luego, que es uno que se le conoce como Elastic Block Storage. Esas son las siglas. Van a ver que en lo que es temas de nube, se van a encontrar bastantes términos abreviados. Y ahí uno se los va aprendiendo con el tiempo. Entonces, esto sería un EBS que estamos mencionando a un disco que trabaja a nivel de bloque. Luego tenemos el almacenamiento de objetos.
Este almacenamiento de objetos va a contener información tal cual lo que son los metadatos. Si ustedes se han fijado, tal vez toman un archivo, le dan clic derecho, le dan propiedades y van a ver que les aparece el nombre, el tipo de archivo, cuándo se creó el archivo, entre otra información importante, digamos, al momento que el elemento fue creado. Esa información normalmente la agrega el sistema operativo, por lo cual a esa información se le llama metadata. El almacenamiento a nivel de objetos toma como tal, como dice la palabra, todo el objeto. Si esta fuera una foto, toma la foto y la coloca en el medio del almacenamiento, aquí, listo. Pero no está como por decir particionada, sino que queda tal cual. Si esa foto, también por decir, se logra modificar, se le hizo un cambio, entonces alguien agregó una línea de la foto, se le tendría que colocar otro objeto y este objeto anterior ya no es válido, que es un nuevo objeto, a lo que quiere decir que quede un nuevo objeto. Puede ser que quede en algún otro lugar. El equivalente a lo que les acabo de mencionar en la nube es un servicio llamado Amazon S3. Y S3 también tiene su significado, que viene siendo Simple Storage Service. Ya vimos S2, que es para máquinas virtuales. S3 está pensado para almacenamiento a nivel de objetos. Siempre que, por ejemplo, alguien necesite de su sitio web guardar, imagínense que su sitio web se trata de una página en la cual suben currículums y la plataforma mediante inteligencia artificial analiza los currículums y les dice qué mejorar al usuario. Esa es toda la tarea de la página web. ¿Dónde se estarían guardando estos currículums? Se estarían guardando no en EBS, se estarían guardando en un almacenamiento a nivel de objeto. Podría ser Amazon S3. Y después se procesan. Igual también ahí mismo se puede almacenar la recomendación para el usuario en Amazon S3. Se puede almacenar en S3, perdón, en el EBS que vimos anteriormente. Sí se podría almacenar, pero también depende mucho de si deseamos versionar en este caso sería el currículum o el archivo que nos están subiendo a nuestra página. Quiero tener la versión 1, alguien subió ya su versión hoy. Hoy martes subieron su archivo, pero resulta que mañana le hizo un cambio y lo vuelve a subir. Y aquí la pregunta sería, a mí me interesa que ese archivo de manera automática se esté guardando por diferentes versiones, versión 1, versión 2, versión 3. Sí, si la respuesta es sí, entonces podría irme con un Amazon S3. Creo un bucket y luego creo unas carpetas que normalmente se le llaman prefijo, en el cual estaría colocando el archivo. Se habilita una opción, es simplemente, aquí solamente es habilitar la opción de versioning, de versionamiento, y de esa manera entonces cada vez que un archivo se guarde en el bucket, en el prefijo específico, se estaría generando una copia, pero no va a ser visible para el usuario. Simplemente ahí va a estar la copia para cuando yo desee regresar a una versión anterior de ese archivo. Aquí simplemente lo que les mencionaría a nivel de arquitectura, esto no aparece en nada de Cloud Practitioner, esto es más allá, pero es tomar en cuenta que eso también genera más dinero, o sea, van a pagar más, se les va a generar un costo mayor porque si alguien les subió 100 archivos en el día, van a tener 100 archivos de 1 mega, imagina, son 100 megabits, no, megabytes, perdón, 100 megabytes en ese bucket, solo por una persona, y así sucesivamente pueden tener por otras personas que también subieron el mismo archivo el mismo día. Solamente queda mencionar que hay que tener cuidado con el tema del versionamiento aquí. No se habilita, sí, porque quiero probar y ya. Se habilita en caso que se necesite realmente guardar el histórico de los cambios que se van produciendo en el fichero. Y esto también a veces suele confundirse con lo que es Git. Hay muchos que piensan que como guarda histórico, entonces podemos ocupar S3 como GitHub, como Bitbucket, como algún manejador o repositorio de código. Y no es el caso, para que lo tomen en cuenta, no es el caso. Y por último tenemos algo que se le conoce como almacenamiento a nivel de archivos. Y este va más enfocado en esto, miren. Ustedes tienen una máquina. Pongámosle que están en su casa, tienen su maquinita. Y yo estoy como por aquí. Y por aquí está otro de ustedes, en su país, ¿verdad? Entonces vengo yo, coloco un almacenamiento compartido. Ay, me quedó un poco feo. Para que si, por ejemplo, María está haciendo un trabajo importante y necesita compartirlo con los demás, lo guardo en el almacenamiento compartido. Entonces ella informa que ya está listo y yo puedo ir allá, tomar ese fichero, o igual la otra persona del equipo puede ir allá y tomar ese fichero. Esos son almacenamientos
a nivel de archivos. En el caso de nosotros, como le vamos dando nombre también, ¿verdad? Equivalente a la nube, hay un servicio de Amazon Web Services que se llama el EFS o el Elastic File System. Si logran o si han notado, ¿verdad? Y tal vez no lo habían escuchado anteriormente, muchos de estos servicios traen la palabra de elástico. Y suele ser porque estos servicios nos brindan la opción de poder modificar su tamaño. O en el caso de la máquina S2, de poder ajustar la capacidad de esta máquina, dándole algún target diferente, como más memoria, más CPU, entre otras cosas. Por eso es que traen esa palabra de elástico. ¿Una pregunta hasta el momento? Ahí, vamos avanzando. Si se me fue uno, por aquí. Esos son como los tres más populares, ¿verdad? Hasta el momento. Ahora, esta es una pregunta que también se suelen hacer en las prácticas. En los test de pruebas que se suelen hacer cuando uno ya va a hacer exámenes de certificación y hay que tenerlo mapeado. Si realmente me interesa, pues hacer un examen de certificación. Y es este. Cuando yo creo una máquina virtual en la nube, hay una especificación que me dice si la máquina tiene la opción, o viene, mejor dicho, con algo que se le llama almacenamiento de instancia o el Instant Store. No todas, para que aclaremos, no todas las máquinas virtuales o las S2 tienen esta característica. Son ciertas las que lo tienen. ¿Y qué es lo que tengo que tener cuidado con esto? Pues más que todo tengo que estar consciente de que suele pasar y que podría pasar. Es lo siguiente. Si la máquina que acabo de crear ya trae un Instant Store, yo le digo que ese Instant Store se lo voy a agrandar un poco a 20 gigas, a 20 gigas, y comienzo a guardar todo lo que tengo, las cosas importantes en ese almacenamiento, y luego de haber guardado todas mis cosas importantes, el servidor pasó a guardar todas las cosas importantes ahí, estados de cuenta, facturas, todas esas cosas. Y vienen ustedes y la pagan porque dicen quiero ahorrarme las horas de la noche porque no la voy a utilizar. Entonces a partir de las 8 de la noche la pagué y al día siguiente que ustedes enciendan esa máquina, ese Instant Store va a estar limpio. Va a estar limpio y toda la data que ustedes guardaron se perdió. Se perdió. ¿Ya vieron? Entonces aquí tienen que tener, digamos, cuidado más que todo con conocer este tipo de almacenamiento, que se le suele dar el nombre de almacenamiento de instancia. Y se le conoce también por ser efímero. Y la palabra efímero viene de que es volátil. Es casi como una memoria RAM, en otras palabras. Si por aquí les dejo en rojo, miren, si yo detengo la instancia, la termino, o la instancia falló por algún error interno, ¿verdad? Que yo no lo controlo, fue error interno de ella misma, tengo que estar claro y consciente que la data se me va a perder. Y ahí, entonces, ¿cuál sería la solución? Si ustedes se preguntan, ¿cuál sería la solución para tener yo confianza de que la data la puedo recuperar? Si la máquina se dañó o la máquina la apagué, entonces la solución sería mejor utilizar un Elastic Block Storage. ¿Ya vieron? ¿Se pueden utilizar ambos? Sí, se pueden utilizar ambos. Yo puedo utilizar el medio de Instant Storage que me da la máquina cuando la creo y le puedo agregar uno o le puedo agregar, sí, con uno es suficiente. Le puedo agregar un Elastic Block Storage. O le podría agregar otro también, pero bueno, eso ya depende del caso de uso. ¿Alguna pregunta con esto? ¿No hay pregunta? Si no hay pregunta, yo les hago una pregunta. Entonces, a ver, ¿por qué creen que se pierde la data cuando yo apago o detengo la máquina? Si es un medio de almacenamiento. ¿Quién me puede dar la respuesta a eso? ¿Por qué creen que se pierde la data? Se podría decir que a nivel hardware es, digamos, el almacenamiento como tipo RAM, no es directamente un disco, digamos, de datos, sino es algo, el hardware que es más, digamos, tipo memoria, como normalmente se le conoce, o RAM. Fíjate que sí, va No por sé. ahí. Estoy riendo por el que miré a Matías, el comentario de Matías. No se dice Matías. Javier, sí, fíjate que va por ahí. Es lo mismo que yo pensaba, digamos, también cuando estaba en la parte de, de Dev y de Cloud Practitioner. Pero sí, va por ahí. Y la explicación, pero miren, yo les explico un poco más allá, pero esto
No es como para que lo dominen ustedes, pues como alguien que tomó un curso de Cloud Practitioner. Pero miren el caso de uso y por qué. En este sector, digamos, imagínense que esto es un data center. A ver, pongámosle ya mejor algo más. Esto es una casita, un edificio, y aquí están los pisos. ¿Ya vieron? Resulta que cuando ustedes crearon una máquina, se creó en el edificio A. Esto estaba en Estados Unidos, pero ahora la pagaron. Vienen ustedes, la pagan, y cuando Amazon le restaura la máquina la segunda vez que la encienden, él no garantiza que la máquina se cree en el data center A. Él lo que les va a garantizar es que la máquina vuelva a funcionar a ustedes, pero no que quede en la A, ahora puede quedar en la B. ¿Ya? ¿Y qué es lo que pasaba? Como ese almacenamiento que estaba este, a nivel de red, en este data center ya no es posible que esta máquina lo alcance, digamos, porque ya no está dentro de su misma ubicación física, se pierde, ¿no? ¿Ya? Ahora le van a agregar otro almacenamiento que esté en este centro de datos. No sé si les quedó mejor. Una explicación más lógica, pues más interna de lo que pasa, por qué se pierde esa data. A ver, para mientras quiero ver a Gabriel, dice, ¿por qué es un almacenamiento temporal? Como dice el texto, solamente va a estar mientras. Sí, esa, digamos, razón, Gabriel, es la razón básica y es la que se les pide cuando uno hace el examen, pues cuando les hacen las preguntas de por qué se pierde o tener claro, digamos, el que es un almacenamiento temporal y listo. Yo les estaba explicando un poquito más avanzado para que los que tal vez algún día se preguntaban realmente por qué se pierde, es por eso. Ok, vamos con la siguiente. Mm, es más como una memoria RAM, es más como una memoria RAM porque la memoria RAM es más rápida. La memoria RAM, recuerden que tiene objetivo pues a nivel de que se coloque contenido temporal, pero porque va a ser accedido muy cotidianamente. Y si lo ponemos como caché, no va a hacer match porque el caché ya es el CDN o el CloudFront y aquí no sería el mismo papel. Pero si ustedes lo quieren ver técnicamente, esos son ubicaciones de discos en red son, que están atachados ¿a dónde? A la maquinita. Ya, no sé si lo ven así. Estos de aquí afuera son las máquinas y estos son la ubicación de discos en red. Pero todos están ¿dónde? En la misma ubicación donde están las máquinas. Y cuando yo apago y enciendo una máquina, ¿dónde se va a colocar la máquina? No sé. Esa es la respuesta, no sé. No sé dónde AWS lo va a colocar. En otras palabras, me lo va a colocar en la misma región, en la misma zona de disponibilidad, pero no sé en cuál data center. ¿Ya vieron? Y aquí viene otra pregunta también más de análisis. Y es un caso de uso práctico y que suelen hacer los CISOs. A los CISOs, a los que se encargan de administrar la nube, ¿verdad? No los arquitectos, a los CISOs, les llega un mensaje de AWS y les dicen, mira, el día sábado vamos a hacer un mantenimiento en las instancias de C2 que estás utilizando, que están en tal zona de disponibilidad o en tal data center, en la E1, en la E2, en la E3. Entonces, a favor, realizar las tareas pertinentes para que no se vean afectadas tus cargas de trabajo. Entonces, aquí hay dos opciones. La opción número uno, bueno, no hago nada, no hago nada, espero que hagan el mantenimiento, le informo a mi equipo de trabajo que estas máquinas van a estar offline el sábado y el lunes pues ya están bien. O simplemente las apago, las vuelvo a encender y esas máquinas cuando enciendan van a quedar en otro data center, esta maquinita. Y en ese data center, esa otra máquina no están sufriendo mantenimiento para ese día. ¿Está bien? ¿Sí o no? Eh, Eso es algo muy común que se suele hacer en la práctica cuando están programadas las máquinas para mantenimiento. Ah, bueno, pero si la máquina es reservada, ahí sí no podríamos hacer ese movimiento, si es reservada. Si es bajo demanda, sí. Y ahí también tiene que ver con el tema de la dedicada y todo eso, pues ahí sí tampoco me puedo meter. Ok, vamos entonces con los respaldos ahora. ¿Cómo? Luego de haber creado servidores, luego de crear discos de almacenamiento y agregárselos a mis servidores, algún día necesito hacer un respaldo. Para poder hacer un respaldo aquí, vamos a tener que crear algo que se le llama instantáneas. En otras palabras, ya tengo mi disco EBS. A este disco EBS lo quiero guardar por cualquier cosa. No sé, me generó un error el disco EBS, entonces lo voy a tener en otro lugar. Y eso sería entonces una instantánea. En inglés le llaman snapshot. Creo la instantánea. Y otra cosa, una vez que yo creo la instantánea, solo para
manejar los gigabytes que estaría generando, ¿verdad? Las instantáneas aquí son incrementales, por lo cual, ¿verdad? Si logran ver aquí, lo que significa que después de la primera copia completa, solo se van a guardar los cambios que se realizaron desde la última instantánea, por lo cual estarían ahorrando espacio. Vamos a la siguiente diapositiva para que vean eso. Aquí lo pueden ver, miren. Este es el disco EBS. Este sería el almacenamiento de la máquina. Ya le dijimos que le vamos a llamar el Elastic Block Storage o el almacenamiento a nivel de bloque. Este lo tiene una maquinita lo tiene vinculado. Listo. Nosotros hicimos un respaldo el día 1 que pesaba 10 megabytes. Y luego, el día 2 hicimos otro respaldo que era de 15. Entonces, si logran ver aquí, sería 10 del día 1 más 15 del día 2, voy a tener 25 megabytes en total. A los 10 megabytes que ya había respaldado se le sumó nada más la nueva información, la nueva. Anteriormente, estoy hablando hace varios años, yo creo que ya bastante, más de 10 años, lo que se hacía era, tengo los 25 de aquí, ¿verdad? O los 10 digamos, los 10 y los respaldo. Creo el respaldo 1. Ahora, después alguien siguió agregando, y ahora el archivo ya no pesa 10, pesa 25. Entonces, este 25 sería mi segundo respaldo. Entonces, el primer respaldo, que era de 10, más el segundo respaldo, que es de 25, me va a dar 35 megabytes. Porque, como les digo, estoy hablando hace bastantes años, no había de otra forma más que respaldar lo que se iba haciendo el día a día y se iban guardando en archivitos, en ubicaciones, y ya después de, no sé, 30 días, mediante las políticas que se tenía en la empresa, se decidía borrar los últimos 10. Pero eran capacidades bastante grandes las que se tenían que tener para ir creando estos respaldos. Hoy en día, con el concepto de instantáneas o snapshot, nos estaríamos ahorrando bastante espacio, ya que cada día, cuando se crea una instantánea, que es un respaldo, ¿verdad? Solo se va a guardar la información que cambió, nada más. No se tendría que volver a repetir la información de los días anteriores. Pregunta con los respaldos, las instantáneas, concepto. Una, bien, listo. Con esto de almacenamientos, ¿verdad? Algo de lo que se suele hablar, y hay muchos ejemplos en la vida real que se van encontrando en los foros, es del tema de la seguridad. Por ejemplo, recuerdo una vez que hubo un caso popular de que alguien había creado un Amazon S3, específicamente creó un bucket. El bucket es como si lo ponen en español, ¿verdad? El bucket es cubeta. Esto me refiero, miren. El bucket es igual en español a una cubeta. Así decidió AWS nombrar a su servicio de almacenamiento a nivel de objeto, buckets. Dentro de un bucket o dentro de una cubeta pueden haber, mm, visiblemente, si ustedes entran, van a ser carpetas. Carpetas, le ponen el nombre que ustedes quieran, base de datos, como usted se llama, respaldo uno, como ustedes quieran, le pueden poner R2, y eso se le va a llamar prefijos. Esto se lo menciono porque si en algún foro se encuentran con la palabra prefijos en vez de carpeta, ese es el nombre oficial que se le da. Entonces, primero, para poder utilizar este medio de almacenamiento a nivel de objetos, necesito crear un bucket. Dentro del bucket voy a crear prefijos y esos prefijos serían, digamos, ya los lugares definitivos donde estoy colocando mis archivos. A veces hay una confusión, me gusta aclararla aquí, es que suelen pensar de que S3, como es almacenamiento, se le puede poner a una instancia S2. Esto es una maquinita y muchos piensan que le voy a agregar un S3 y ya. Y en el S3 va a tener el sistema operativo instalado, ya sea Windows, ya sea Linux, y no es ese el propósito. Lo que se puede hacer es esto. A la instancia se le agrega un EBS, el Elastic Block Storage. Ese sería su medio de almacenamiento. Y posteriormente, la aplicación web que ustedes desarrollaron y que está instalada en este servidor se conecta al bucket para obtener ya sea documentos, música, videos o algún otro elemento, y el bucket, ¿verdad? Le devuelve la información a la paginita web, y la paginita web se la presenta al usuario aquí. Ya puede descargar su música y le pone el link, lo descarga. ¿Ya vieron? Eso es una aclaración, ¿verdad? Para que no piensen que S3 se ocupa para relacionarse o atacharse o vincularse a las máquinas virtuales. Es más como un lugar independiente donde voy a poder ir a sustraer o ingresar ficheros.
¿Qué más tenemos por aquí? Sí, ahí lo tienen. Algo también que suele ser ideal para los programadores, para las personas que están comenzando y desean crear su sitio en React, su sitio en un frontend, digamos que sea de código estático, pueden utilizar este S3. A lo que les quiero decir es que, número uno, para poder crear un bucket de S3, necesito algo que tener en cuenta, que es que el nombre del bucket tiene que ser único. El nombre del bucket donde voy a guardar ese contenido tiene que ser único. Miremoslo aquí. Todavía tengo tiempo, tenemos tiempo para verlo. Se lo voy a presentar por aquí. Ya les voy a mostrar. Solo me voy a salir de esta pantalla. Y por aquí. S3, aquí está. Mírenlo, mírenlo. Por ejemplo, si alguien creó una página personal donde vende su servicio y no quiere gastar mucho, realmente S3 le conviene para guardar el sitio web y publicarlo. Un sitio web estático. ¿A qué me refiero? Una paginita que tenga sus imágenes, que presente los productos, que las personas puedan interactuar. Por aquí quiero ver. Crear buckets. Y aquí ustedes le ponen el nombre del bucket. Por ejemplo, mi sitio web. Miren lo que va a pasar. Si yo lo dejo así tal cual, con ese nombre, y luego, ¿verdad? Voy a tratar de crearlo, creando el bucket, me va a decir esto. Tu nombre ya existe, porque el nombre que yo coloque aquí va a ser buscado o comparado con los nombres de los demás clientes de Amazon Web Services. Y ustedes saben que son miles de clientes, por ende, era demasiado lógico que ese nombre ya iba a existir. Entonces tengo que ponerle algo más diferente, 2024, vamos a ver ahí. Vamos a ver si este no lo ha tomado nadie. Listo, ahí está. Entonces aquí yo ya puedo comenzar a colocar objetos en ese bucket. Si ustedes logran ver, si aquí tengo varios buckets. Por ejemplo, este bucket, vamos a ver, este de Terraform. Creo que ahí tengo archivos. Ahí están los archivos, vean, el 12 de abril del 2023, este es bastante viejito. El tamaño del archivo y la clase de almacenamiento, que es estándar, puede ser acceso poco frecuente, entre otros. Mm, si les interesa cómo ver, por ejemplo, cómo creo una página web estática, creo que les puede servir entonces irse por ahí al canal, porque yo creo que hace unas 2 semanas o 3 semanas alguien me preguntó y yo creé por ahí un video. Por ahí anda. Voy a tardar mucho si se lo muestro, pero ya está en el canal una forma de cómo crear un sitio web estático que es bastante fácil utilizando S3. Imagino que luego se le pone un dominio, ¿no? Para que no quede la ruta Sí, con literal Ruta del 53, propio. correcto, correcto, con Ruta 53. Hay uno, mira, lo que hacen para poder optimizarlo, el sitio a su mayor, digamos, performance es CloudFront. Te crean una distribución en CloudFront, CloudFront se conecta a S3. Entonces, cuando CloudFront se conecta a S3, va a guardar en caché el contenido estático, agilizando, digamos, la velocidad para los usuarios finales. Y CloudFront puede ser accedido por Ruta 53. O si quieres utilizar el DNS que te da CloudFront, pero tampoco es tan amigable realmente. Entonces, tocaría hacer similar. ¿Hay un costo mayor? Sí, sí hay un costo mayor, pero el problema va a ser de que si tus usuarios son de diferentes regiones del mundo, conviene mejor utilizar CloudFront S3 y adelante de CloudFront utilizar Ruta 53. Ok. Otra particularidad con S3 es el tema de acceso y el tema de costo. Por ejemplo, si yo guardo un objeto, ya, ahorita, él se va a guardar como estándar. Dentro del estándar tengo uno que se le conoce como el acceso poco frecuente. El acceso poco frecuente, normalmente, como dice, ¿verdad? Ahí mismo, tengo el archivo, pero no lo accedo diario. Les voy a mostrar el ejemplo de lo que se basa los niveles de acceso de Amazon S3. Por aquí lo tienen, miren, para que lo comprendan más rápido. Ese rectángulo grande simboliza una región y estos más pequeños simbolizan zonas de disponibilidad. Cada rectángulo es una AZ o Availability Zone de manera abreviada. Tendríamos la AZ1, la AZ2 y la AZ3. Entonces, dentro de los niveles de acceso más populares, ¿verdad? Tenemos lo que es el estándar,
el acceso poco frecuente, hay uno que se llama One Zone o una zona, tenemos el Glacier y el Glacier Deep Archive. ¿Esto para qué me sirve manejar estos conceptos? Es simple, porque cuando voy a utilizar S3 y no conozco bien las clasificaciones donde colocar mis datos, entonces voy a incurrir en mayores costos. Número uno, estándar. Si tengo una fotito, que voy a guardar en la nube y la guardé como estándar, que por defecto ahí se guardan todos los elementos que se cargan, ¿qué es lo que me dice AWS? Bueno, tu dato va a estar al menos en tres zonas de disponibilidad. Entonces la fotito se vino a guardar en esta zona de disponibilidad, en esta zona de disponibilidad y en esta otra zona de disponibilidad. Ya, tenemos la misma información replicada en más de un, por decirlo de esta manera, en más de un almacenamiento. Luego tenemos el acceso poco frecuente. Pasa lo mismo. Se toma la información que la persona va a guardar y se almacena en al menos tres zonas de disponibilidad. ¿Cuál es la diferencia entre entonces el primero y el segundo? Que uno tiene una tarifa por acceso y el otro, su tarifa más alta, es por gigabytes de almacenamiento. A lo que quiero llegar es que si yo guardo un dato en acceso poco frecuente y hago lo contrario, ese elemento lo estoy accediendo cada un segundo, lo estoy accediendo a través de gets o lo estoy descargando. Entonces, cada descarga va a conllevar un costo económico, mientras que en el estándar es un poco más enfocado a la capacidad en gigabytes que yo tengo en ese bucket. Luego tenemos OneZone. El OneZone es como, diría yo, más facilito de comprender. Si tenemos otro elemento que vamos a guardar, ¿qué me dice la teoría? Ese elemento solo va a guardarse en una zona de disponibilidad. Por ende, si esta zona de disponibilidad sufrió algún altercado natural, algún problema, un desastre natural, y se dañaron todos los data centers que estaban ahí, ese elemento que yo almacené se pierde. ¿La vieron? Por eso es importante conocer dónde lo voy a guardar. Y los otros dos últimos son muy parecidos. Glacier es para respaldos. Tienen una base de datos y la quieren guardar por un año en la nube. Fácilmente pueden ocupar Glacier. O tienen archivos que van a llevarse a la nube por plazo de 3 años en adelante. Entonces les conviene mejor Deep Archive de Glacier porque el costo por gigabytes es más económico que el costo que tiene Glacier. ¿Cuáles serían las diferencias notables entre estos dos? La tasa de recuperación. A lo que me refiero es que si el elemento fuera este, yo lo quiero recuperar, es importante notar que el elemento también se va a replicar en al menos tres, pero aquí el truco es tener claro que van a pasar entre una, tres, hasta 5 horas en recuperar un fichero, mientras que si lo guardo en estándar, la recuperación es instantánea. Y hay casos, ¿verdad? Bueno, con el Deep Archive, que las tasas van a llegar hasta 12 horas. Y ahí la importancia de manejar dónde voy a colocar mis archivos en S3, en cuál de estas clases. ¿Ya vieron? Pregunta. Ahí vamos, entonces con la presentación. Ya lo vimos. Luego vamos a mencionar el servicio categorizado para que se compartan ficheros entre diferentes servidores. El conveniente debería ser el Elastic File System. Es un servicio de almacenamiento de archivos en la nube que proporciona sistemas de archivos elásticos y escalables. Es ideal para cargas de trabajo que requieren acceso, como pueden ver, acceso compartido a archivos, como el tema de Big Data. ¿Qué podríamos resaltar aquí? Lo que les mencioné anteriormente también. El gráfico que se tienen como tener en mente, ¿verdad? Es si voy a tener diferentes máquinas que por alguna razón tienen que ir a un almacenamiento compartido, EBS no va a funcionar, porque el EBS es atachado a una máquina nada más, se atacha a un y listo. El EFS tiene la particularidad de permitirme diferentes vínculos de ordenadores, de máquinas virtuales o de instancias S2. Ya, entonces esa sería como la clave de tener en cuenta cuando yo debería utilizar el Elastic File System, sistema de archivos elástico. Si van teniendo preguntas, me avisan, ¿verdad? Si no, vamos avanzando. Vamos ahora con base de datos. Una base de datos es bastante común, ¿verdad? Tener un poco de dudas cuando se migran
bases de datos que están on-premise hacia la nube, con el tema de si va a ser compatible o realmente requiero hacer un proceso ajeno para que esta data llegue a la nube sin ningún inconveniente. Lo primero que hay que determinar es que en qué esquema la base de datos actualmente se encuentra, si es relacional o si es no relacional. Si es relacional, seguramente utiliza SQL. Y si no es relacional, hay que tomar en cuenta, ¿verdad? Si puede ser MongoDB, si es alguna compatibilidad que pueda haber con DynamoDB, si se le puede aplicar. Había que hacer un análisis. Pero lo que quiero llegar es que tengo que tener claro cuál de esos dos esquemas podría ser para yo migrar esa información hacia la nube. ¿Qué tipo de base de datos ofrecería Amazon Web Services? Ofrece tanto relacional como no relacional. El primero, que es el relacional, ellos ya crearon un servicio y le llamaron Relational Database Service. Y es ahí donde yo voy a poder crear esta base de datos. Entonces, esto como, si ustedes quieren tener una idea más clara, aquí estoy en la consola de Amazon Web Services, en mi cuenta, ¿verdad? Estoy en el norte de Virginia y pueden ver aquí están todas las regiones, Ohio, California, Oregón. Luego me voy a RDS, ya lo vimos en teoría, que es el servicio para bases de datos. Y les voy a mostrar rapidito para que se den una idea cuáles son los parámetros que debo de llenar para que se cree una base de datos en la nube. O sea, voy por aquí, bases de datos, crear bases de datos y me va a dar estas dos opciones, estándar o sencilla. Aquí voy a utilizar las configuraciones que el proveedor ya tiene preconfiguradas para mí. O estándar tengo diferentes opciones a las cuales voy a poder modificar. Y estos son los motores de bases de datos. Todos estos motores son relacionales. Aurora, Aurora, por si tal vez no la habían escuchado anteriormente, me imagino que tal vez ya han escuchado MySQL, Oracle, Postgres, MariaDB, pero tal vez no habían escuchado Aurora. Aurora es creada por AWS. Y lo que ellos hicieron es tomaron el código libre, o el Open, sí, el código libre de MySQL y lo adaptaron o lo mejoraron. Y Postgres pasó algo muy parecido. Tomaron el código, lo mejoraron y por aquí pueden ver, miren. Ah, replicación en seis sentidos. Aquí está. Esta es la palabra clave como se vende Aurora. Quieren un sistema de base de datos que sea mejor que Postgres SQL, por lo menos en rendimiento hasta 3 veces más rápido que Postgres convencional, entonces utilizar Aurora. O necesitan un sistema de base de datos MySQL, que sea hasta 5 veces más rápido, tenga 5 veces mejor el rendimiento que el MySQL convencional, entonces puedo utilizar Aurora. Ahora, también no quiere decir que esto es el parámetro definitivo, ¿verdad? Porque Aurora es un servicio administrado, lo que significa que ellos se encargan de actualizar temas de parche, hacer mantenimiento al servidor de Aurora, entre otras cosas. Ustedes solo se encargan de tomar su información y migrarla a la nube. En otras palabras, los servicios administrados suelen ser más caros, lo que quiero llegar. Suelen ser más caros que un servicio convencional. Aquí tienen MySQL como tal, MariaDB, Postgres, Oracle, Microsoft SQL Server y este que lo agregaron no hace poco, pero sí es nuevo, que es IBM DB2. Entonces, luego que ya seleccioné, digamos, por ejemplo, me interesa MySQL, van a ver aquí la siguiente información que me pide. ¿Qué versión de MySQL me interesa? La 8, o le puedo poner otra. Esto va a ser para producción, en dependencia de eso me va a permitir crear diferentes servidores, más de un servidor de base de datos. Pero como es capa gratuita, entonces me permite poner nombre, me permite ponerle, este es el nombre de la base de datos, de la instancia, mejor dicho, el nombre de la instancia de la base de datos, el usuario, normalmente suele ser root, aquí le están dejando admin, por aquí la contraseña maestra para acceder a la base de datos, confirman la contraseña, y por aquí está la parte de la máquina. Esta base de datos va a correr con 1 GB de RAM y con 2 CPU. Si me hubiera salido de la capa gratuita, pude haber elegido una de 4 de RAM, o de 8 de RAM, o de 16 o de 32. Entonces, digamos que ya estoy de acuerdo con esos parámetros. Hay unas cositas aquí que hay que modificar. Y ya después de eso le doy a crear base de datos. Entonces se crea la base de datos y ustedes se van a poder conectar a un endpoint público si lo habilitaron aquí en las configuraciones. Si no lo habilitaron, la base de datos queda privada, por lo cual no se va a poder acceder si no es desde una instancia S2 creada aquí en la nube también. Por aquí.
Entonces, Por voy a default, resumir. ¿Sí? por ¿No hay default pregunta? queda oculta, ¿no? Por default, Por el check default. está apagado, sí, está apagado, hay que habilitarlo, Ujú. hay un check ahí. Sí, por temas de seguridad queda, digamos, oculta ahí. Luego que yo estoy claro que si expongo la base de datos pública, ahí hay un pequeño, sí, un pequeño combo o checkbox, creo que podemos habilitarla. Mm, la pregunta de Lester, o lo que confirma Lester, dice, me parece que uno, para que pueda conectarse a la base de datos, debe tener una S2. No, no es necesario, Lester. Si quieren, miremoslo. Creo que tenemos un poco de tiempo para verlo. Miren, miren por aquí. Vamos a ir a encontrar esa opción para no estar redundando, pero yo sé que por aquí anda, ponemos contraseña, cuánto disco le vamos a poner a la base de datos, si va a ser SSD. No, esto no me interesa. Pida doble. No, tampoco. Aquí tampoco. Aquí está, miren, miren. ¿Ya lo vieron? Esta opción. Si ustedes le chequean esa opción, ¿qué es lo que pasa? Se va a generar un DNS público que ustedes lo pueden utilizar desde su programa favorito. Por ejemplo, ¿cuál podría ser? Si crean un SQL Server, el SQL Management Studio. O pueden utilizar un Workbench para conectarse a una base de datos MySQL. Y así sucesivamente, pues. Pero la idea es que una vez habilitado esto, entonces la base de datos es pública. No es necesario acceder desde un S2. Si esto queda apagado, sí necesito crear un S2 dentro de la VPC, dentro de mi red, para que las máquinas se puedan hablar entre ellas. ¿Ya vieron? Normalmente se suele hacer para prácticas, para efectos de práctica nada más, solo para práctica. Pero saben que, como veo que les interesa, les voy a crear un video y lo voy a guardar en el canal este de YouTube nuevo para que vean cómo se hace de manera completa, porque aquí en la clase no me da tiempo, si no, no terminamos ahorita, pero se lo voy a crear y se lo voy a tener para, al menos para el viernes, para que le quiera ir a echar un vistazo. Listo. Entonces, con Aurora ya lo mencionamos, ¿verdad? Motor de base de datos que es compatible con dos, MySQL y Postgres. ¿Cuándo lo voy a utilizar? Cuando necesito una base de datos en estos dos motores, pero que sea con un mayor performance al convencional. Luego tenemos, a ver si no me lo, no, vamos, sí, voy bien ahí. Luego tenemos lo que es NoSQL. Con el tema de NoSQL hay algo como muy puntual a tomar en cuenta. Creo que ya han escuchado de Mongo, ¿verdad? Si no estoy mal, ya tal vez alguno de ustedes ya ha trabajado con MongoDB. Para el caso de nosotros en la nube de Amazon, no existe un servicio que se llame MongoDB. Aquí lo que existe es uno que se llama DocumentDB. Y es ahí entonces donde yo podría fácilmente migrar una base de datos que actualmente la estoy desarrollando en Mongo y quiero moverla a la nube. Entonces lo indicado sería utilizar DocumentDB. DocumentDB es administrado y es un servicio clave de valor. Para los que tal vez no han trabajado con SQL, ustedes saben que aquí tienen una clave. ¿Cómo se guarda la data? Una clave, dos puntos y un valor. Y no tenemos el esquema de que voy a relacionar la llave primaria con llave secundaria, con llave foránea, y eso ya aquí ya se olvidó. Ya nos olvidamos de ese esquema relacional en lo que es NoSQL. Pero sí hay servicios en la nube que son NoSQL que permiten, digamos, trabajar ya sea con Mongo o si queremos utilizar uno nativo, está DynamoDB. Si ustedes vienen desde cero, correcto, ahí Javier ya lo colocó. Si yo vengo desde cero, nunca he ocupado un Mongo, pero me interesa mucho el tema de serverless, sin servidor. No quiero administrar un servidor de base de datos, me interesa que lo administre el proveedor de nube. Yo solo me voy a enfocar en crear las tablas y los datos, insertarlos. Puedo optar por DynamoDB. DynamoDB es propio de Amazon Web Services, es decir, no lo van a encontrar en otro proveedor de nube porque el que lo creó es AWS. Entonces, no pueden ir a Internet y descargar DynamoDB. Es un servicio meramente de nube. ¿Qué otra cosa podemos resaltar? Es ideal para aplicaciones web, para juegos, para los juegos, ¿verdad? Es bastante popular para juegos por el tema que tiene baja latencia y suele escalar bastante rápido. Con DynamoDB, lo único que yo me quedaría aquí es que tengan cuidado. Si ustedes van a querer crear una base de datos en DynamoDB y la van a consumir por API, ya sea desde Postman o desde React o desde algún aplicativo que quieran consumirlo, tengan cuidado con los gets, porque si ustedes lo ponen on demand, si lo colocan a DynamoDB on demand y no le ponen acceso controlado, hay algo que se le conoce como RCU y WCU, write. Déjenme ver. Sí, estoy en lo correcto porque ya hace bastante no trabajo con Dynamo, pero lo vamos a ver aquí también. Yo le digo porque una vez en un proyecto que trabajé sí se hicieron facturas de miles de dólares en menos de un mes utilizando DynamoDB.
Y eso fue como algo que llamó la atención mucho, porque no estaba, digamos, restringido con las lecturas y las escrituras. Estaba on demand. Ok, aquí está Dynamo. Creo que tengo unas tablas aquí de ejemplo, o ya las eliminé. Parece que ya las eliminé. Voy a crear una tabla. Vamos a crear una tablita. Miren qué rápido. Aquí ya, esta es mi tabla de cliente. Eh, ¿Cuál va a ser la clave principal inicial? Y el ID. Clave de ordenación, la fecha. Normalmente es algo muy común dejar la fecha como clave de ordenación. Es algo similar a la llave secundaria. Ok, digamos ahí, configuración predeterminada. Aquí está, miren. Ahora le dan una tablita. Antes no aparecía esta. RCU, que son como las unidades de lectura. Y las unidades de escritura. Creo que no estaba tan largo entonces. WCU. Esto lo hice hace como 2 años cuando hice el examen de certificación de developer. Ya después me enfocaba en temas de Devo. Entonces, miren, si la dejan predeterminada aquí, significa que van a poder escribir 5 veces por segundo. Si alguien escribió en la tabla más de 5 veces, al que escribió la número 6 le va a mandar un error o se le conoce como un throttle. Pero de esa manera, ¿qué están haciendo? Están controlando las escrituras y las están controlando la lectura. Y así los costos no les van a llevar sorpresa. Si los dejan on demand, aquí, on demand, van a tener mm, problemas con los costos. Aquí, perdón, aquí. Tiene que ser ahí y tiene que ser en bajo demanda. Y aquí ustedes pueden venir, crean la tabla. Entonces ahí está la tabla de cliente. Puedo comenzar a insertar registros después que ya termine de crearse por completo. Ahí está activa. Agregar etiqueta. Puedo abrir la tabla. Y pueden ver los elementos de la tabla. Déjenme ver si lo logramos. Recuerden que solo tiene el ID, que era el ID y la fecha nada más. Aquí es donde hacemos las consultas para traer los clientes. Se pueden insertar datos en la parte de clientes. Aquí está crear elementos. ID 1, fecha. A ver, creo que no la puedo dejar vacía, me la va a pedir. 3. Entonces aquí ya tienen un elemento. Si ustedes lo seleccionan y le dan formato JSON, este es el elemento guardado. Le quitan las propiedades como tal y esto es lo que les queda. ¿Ya vieron? Esta es una base de datos no SQL. Tenemos la clave y el valor. Entonces, si esa base de datos yo no la estoy ocupando, a mí no me va a generar costo, yo la puedo dejar ahí, no la elimino. Pero si estoy guardando y estoy leyendo, guardando, leyendo, borrando, guardando, haciendo CRUDs, voy a tener costos porque es bajo demanda. ¿Una pregunta? Dynamo. No hay. Vamos entonces. Luego hay una parte también que se suele como mencionar así rapidito, solamente para tomar en cuenta que si algún día tengo la necesidad de traerme una base de datos, por ejemplo, de SQL, y la quiero mover a la nube a MySQL, ya AWS pensó en eso y creó un servicio, más que todo como herramienta, que me permite hacer esas transformaciones. Y eso se llama Database Migration Service. Si necesito mover una base de datos SQL a no SQL, tengo que ocupar otra herramienta que se llama el esquema Conversion Tool. Abreviado le dicen el SCT. S, ¿ya vieron? Esta herramienta que creó AWS se va a utilizar si voy a migrar bases de datos que no son compatibles. Si voy a traerme SQL a SQL, no tengo problema. Pero si me voy a traer una base de datos de MySQL y la quiero mover a la nube a SQL Server o a Postgres, o quiero traerme un MongoDB y pasarlo a Dynamo, necesitaría ocupar, además del Data Migration Service, otra herramienta que se llama el Schema Conversion Tool. Luego, esto se los dejé aquí porque no son tan relevantes y se los dejé así rapidito si logran ver. Existen otros servicios de bases de datos también que han salido que ya tienen funciones específicas para Data Lake o lagos de datos o lagunas de datos, temas de aprendizaje automático, machine learning, inteligencia artificial. Hay diferentes, digamos, motores de base de datos que cumplen ese propósito. Y aquí en la lista tenemos algunos cuantos. Por ejemplo,
Amazon QLDB, base de datos de libros de contabilidad que proporciona un registro inmutable. El Managed Blockchain, como logran ver el mismo nombre, se los va diciendo para qué. Esto también tiene que ver con el tema de blockchain, que se volvió popular ya hace varios años. Lo que es blockchain, que muchos invirtieron en criptomonedas y algunos cuantos que se han vuelto ricos, ¿verdad? Con esas inversiones y otros que les ha ido mal. Tienen el Elasticache. Como dice la palabra, una base de datos para guardar contenido en caché. Objetivo sería agilizar la búsqueda. ¿En qué caso de uso puntual lo podrían ver el Elasticache? En las páginas web en las cuales tienen buscadores. Buscan un producto, ¿verdad? Entre miles de productos y la página web se los carga de inmediato. Van haciendo el autocomplete. Ahí sería ideal un Elasticache. El DynamoDB es una base de datos no SQL, pero le agregaron el DAX. En otras palabras, si no están conformes con la velocidad que les genera DynamoDB para las consultas, quieren algo más rápido, entonces les ofrecen el DAX, que es una forma de acelerar las búsquedas, las consultas. Y lo que hace también es utilizar lo que es el caché de los puntos de presencia para agilizar el guardado de información y luego compartírselo al ente final. Pregunta hasta el momento. No nos queda este último tema ya. Bien. Solo nos queda un tema bastante corto y terminamos. Bueno, les di un poquito de tiempo para ver si no tenían alguna duda, ¿verdad? Si no hay, este tema, este tema, aquí resolvemos, no sé si fue la duda de Matías con el tema de los servidores, me parece, de cuando se dañaba uno, quién respondía por esos datos, no recuerdo quién fue el que lo preguntó, al inicio del primer día de clase, creo. Pero aquí lo resolvemos con el modelo de responsabilidad compartida. Temas de seguridad, ¿verdad? Lo primero que se menciona es tanto el cliente como el proveedor de nube tienen niveles de responsabilidad de los datos o de los servicios que están creándose en la nube. Y la palabra clave también es manejar que cuando son servicios administrados, el 90% de las tareas las va a realizar el proveedor, porque como dice la palabra, son administrados por el proveedor. Y el otro porcentaje lo va a administrar el cliente, por lo cual, si yo ocupo RDS, que ya sé que es base de datos relacionales administradas, yo me olvido de estar descargando actualizaciones para estas bases de datos. Si el día de mañana salió un nuevo parche de seguridad para SQL Server y yo estoy ocupando RDS, no tengo por qué ir a descargar el parche e instalarlo. Pero si la base de datos de SQL Server, ustedes decidieron instalarla en una máquina virtual, ustedes tomaron la base de datos y la instalaron en esa máquina virtual. Es su tarea como administradores de ir a la página oficial, descargar el parche y instalarlo, y luego instalarlo. ¿Ya vieron? Entonces vamos como analizando. Servicios administrados, la mayor tarea la hace el proveedor. Servicios que no son administrados en su totalidad por AWS, como S2, es el cliente el que le toca realizar la mayoría de las tareas de configuración, de instalación de parche, actualizaciones de paquetes, entre otras cosas. Esta imagen la tomé de la página oficial de AWS y es la que está actualizada y está en español. Cliente, los datos del cliente, ¿quién los protege? El cliente, son sus datos. Él los tiene que proteger. Si ustedes el día de mañana tienen muchas músicas, no sé, videos de su propiedad y los suben a la nube y alguien se los descargó, ¿cuál pudo haber sido la razón? El usuario, o sea, ustedes, no configuraron las reglas de seguridad correctamente. Dejaron abierto puertos, dejaron abiertos endpoints públicos. Entonces vino alguien, se conectó a esos endpoints y descargó la información. Entonces, por mala configuración del personal que les administra la cuenta de ustedes mismos, esa información fue violentada. Administración de la plataforma, las aplicaciones son suyas. ¿Quién crea los accesos a la nube? Ustedes mismos, porque lo que hacen es crear una cuenta root, recuerden. Ustedes crean una cuenta root, que es la cuenta raíz, y de ahí comienzan a crear muchas cuentas. Cuenta A, cuenta B, cuenta C, y la comparten a las personas para que vayan trabajando con ustedes. Si ustedes le dan permiso full, todos los permisos posibles se los dan a la persona A, ella va a poder hacer lo que quiera en la nube, de su cuenta, de la cuenta de ustedes. Sistema operativo,
red, configuraciones de firewall, el cliente. Si voy a cifrar los datos o no los voy a cifrar, también cliente. Todo lo que es protección de red a través de los grupos de seguridad, los NACOL, ¿quién los modifica? El cliente. Pregunta con la responsabilidad del cliente. No, No. Y ahora con el tema de AWS. Si estoy ocupando, como les dije, un programa auspiciado por el proveedor, por ejemplo RDS, que ya viene con la base de datos instalada y el servidor lo administra el proveedor, el software, ¿quién lo actualiza? El proveedor. Él lo actualiza. ¿Quién me tiene que garantizar que la máquina S2 esté funcional? Cuando me refiero a funcional, es que cuando yo utilizo el servicio para crear un servidor Linux o un Windows, pueda tener disponibilidad de máquina el proveedor. Me garantiza el almacenamiento, el proveedor tiene que garantizar que la estructura de almacenamiento funcione, la base de datos manejada por él también, las redes que estén funcionales. Cuando hablo de redes, no hablo de los grupos de seguridad ni de los NACLs, sino de las torres, esos edificios, ¿verdad? Donde están las torres que permiten la conectividad con los centros de datos. ¿Quién le da mantenimiento a los servidores? El proveedor. ¿Quién crea las regiones o garantiza que haya seguridad en las regiones, o las zonas de disponibilidad o las ubicaciones de borde? El provider. ¿Ya vieron? Entonces, por temas de lógica también podemos ir viendo hasta dónde llega la responsabilidad mía como usuario y hasta dónde llega la responsabilidad del proveedor de nube. Aquí les dejo unos cuantos ejemplos, creo que tal vez luego lo pueden leer, pero ya se los mencioné. Cifrado. ¿Quién decide el cifrado? Yo. Si los datos que voy a guardar, guardé una foto, miren, guardé una foto, o guardé una información, mejor, guardé una información. Contraseñas, por ejemplo, algo que no, también no se recomienda hacer, pero imagínense que son contraseñas. Y luego yo decido utilizar cifrado. Hay un servicio que vamos a ver más adelante que se llama KMS, que es para cifrar esa data. Cuando alguien obtuvo, alguien logró acceder a este fichero porque yo dejé un usuario que tenía permiso a él, ¿verdad? Y logró acceder, es lo que va a ver que son. Él no va a ver nada leíble porque la data está cifrada. No va a lograr ver textos de fácil entendimiento para el humano. ¿Por qué? Como le digo, porque decidí utilizar cifrado a través de KMS. De ahí viene la parte de la seguridad de los datos. ¿De quién es responsabilidad? Mía. El proveedor garantiza que nadie de la empresa de Amazon Web Services pueda ir a ver sus datos. Son privados. Pero, ¿quién hace el acceso o quién le da permiso a los demás usuarios para que puedan ir, descargar, ver, subir N cantidad de datos a la nube? El cliente. Con el tema de AWS, bueno, protecciones, crear la infraestructura, actualizar el software, pero aquí hay que ponerle como una particularidad, ¿verdad? No en este, sí, en este. Si, si es una S2, una máquina virtual, ¿verdad? Esto lo hace el cliente. El cliente actualiza el software. Una vez creada la máquina con una versión de software X y el otro año salió otra versión, entonces el cliente tiene que buscar un mecanismo de migrar esa máquina a la nueva versión. Pero si es por lo contrario un servicio administrado como RDS, como es Lambda, como es Dynamo, si fuera un servicio administrado por el proveedor, yo no tengo por qué ir a instalar parches o hacer mantenimientos a eso. Eso lo hace el cloud provider. Ok, aquí solamente voy a mencionar lo siguiente. Miren. Si quiero crear usuarios, ¿cómo lo hago? Con IAM, el Identity and Access Management. Puedo crear el usuario. Pero también es importante señalar de que ese usuario que voy a crear debería seguir con las buenas prácticas. ¿Cuáles son las buenas prácticas? Bueno, crear un grupo al usuario A, lo agrego al grupo, al usuario B, igual lo agrego al grupo, y los permisos para que este usuario nuevo pueda acceder a los demás servicios como S2. En otras palabras, esta persona va a poder crear servidores, va a poder crear bases de datos, va a poder crear lambdas, entre otras cosas en la nube. Yo se lo voy a garantizar al grupo. El permiso se le da a quién? Al grupo. No se le da al usuario. ¿Por qué? Porque si se lo doy al usuario, tengo que hacer lo mismo con el usuario A, con el usuario B, C, D, F, G, y va a ser incontrolable. Mientras que si se lo doy al grupo, el día de mañana, no quiero que el usuario B tenga permiso, lo saco del grupo. No lo elimino al usuario, no lo voy a eliminar, sino que lo que hago es sacarlo de ese grupo y lo pongo en otro grupo. Otra parte que se recomienda es que las políticas, ¿verdad? Que va a tener los permisos estén lo más acotadas, tengan lo necesario.
Bueno, rol y acceso temporal, y esto que es una particularidad también que se recomienda. Habilitar a los usuarios el MFA. Esto es, creo que ya muchos de ustedes también lo han utilizado. Descargan el Google Authenticator, descargan algún otro programa desde el Play Store en su celular y vinculan su cuenta con esa aplicación. Entonces, siempre que ustedes hacen login, les pide en su celular, o en su celular, mejor dicho, les muestra un código y ustedes lo ingresan en la plataforma. Entonces, es una buena práctica. ¿Qué más tenemos con aquí? Las buenas prácticas a nivel de seguridad. El usuario root. El usuario root es el usuario con el que ustedes crean la cuenta de AWS. En otras palabras, es este que ven aquí que dice correo y clave. Yo ingreso, por ejemplo, mi usuario y luego pongo mi clave. Ese es el usuario root. A partir de aquí, cuando yo accedo, comienzo a crear usuarios IAMs. Así se le llama, usuarios IAM, Identity and Access Management. Y ya creo los usuarios que yo quiero. En otras palabras, ustedes, si a un compañero le quieren crear una cuenta desde su cuenta, lo pueden hacer. Ustedes son como el usuario que tiene todos los superpoderes. Y ya los demás solo van a tener los permisos que ustedes le deseen dar. Entonces también habilitamos el multifactor, hay que usar contraseñas fuertes, no hay que compartir credenciales, hay que dar la menor cantidad de permisos. No es que como no manejo los permisos, le voy a dar el famoso asterisco, que le dan permisos a todo. Le dan permiso a todo. Ok, usar roles temporales, habilitar CloudWatch y CloudTrail y revisar los permisos regularmente. Si aquí más que todo les quería mostrar como lo que era una política, para que más o menos tengan una idea. Una política de permiso es un documento YAML o en formato YAML. También existe formato JSON, pero aquí se trabaja con formato YAML, YAML. ¿Qué contiene la política? Contiene las acciones que va a tener acceso la persona. Tiene acceso al obtener el objeto del bucket. ¿De cuál bucket? De este bucket. El bucket se llama mi bucket. Entonces la persona va a poder obtener el elemento. La persona que tiene la política va a poder eliminar. No, no va a poder eliminar porque la acción no dice S3, dos puntos, delete, por ejemplo, o del. ¿Puede descargar el objeto? No, no lo puede descargar. No tiene el download, pero sí lo puede obtener. Con el tema de los grupos, también decidí ponerles una imagen para que se hagan una idea. Yo creo el grupo admin. ¿Cuántos usuarios tiene el grupo? Cuatro. Creo el grupo demo. ¿Cuántos usuarios hay? Uno. Creo el grupo principiante y solo hay un usuario. Entonces, como les decía, como buena práctica, se recomienda crear un grupo y dentro de ese grupo comenzar a crear los usuarios para que de esa manera los permisos que le demos al grupo de manera automática sean heredados por los usuarios. Hay otro concepto también en nube, además de los permisos, que se llama roles. Y los roles suelen ser asumidos por usuarios, máquinas o S2 o algún servicio. En otras palabras, imagínense este ejemplo. Creo que ya lo miramos con la base de datos. S2 se quiere conectar a la base de datos de RDS. Servidor web se quiere conectar a una base de datos. Entonces necesito crear un rol para que esta máquina tenga los permisos para ir a RDS. Si la máquina no tiene el rol, no puede asumir el rol, no va a poder conectarse. A pesar de que estén en la misma red, si no tiene los permisos, no va a poder llegar. Y aquí pueden ver un pequeño ejemplo. Igual, esa política no es necesario que se las aprendan ni nada de eso. Eso ya, donde realmente se necesita que uno lo maneje es en la certificación de administrador, que es ISOTS, en la de developer un poquito, y donde realmente uno debería manejarlas un poco mejor es en la de DevOps. Pero no, por eso les digo que no, no lo vean complejo eso de los formatos, eso ya es certificaciones más avanzadas. Solamente lo dejé para referencia. Hablando también de otro concepto que suele suceder cuando ya se vuelven cuentas demasiado grandes en AWS, es el tema de las organizaciones. Hay un servicio que así se llama, Organization. ¿Y qué es lo que hace? Hace lo siguiente. Tienen ustedes su cuenta, la crearon hoy, pero resulta que mañana crean otra cuenta también de ustedes mismos. Y la otra semana crean otra cuenta de ustedes mismos. Pueden solicitar que esta cuenta se una a la cuenta raíz o root. Igual pueden ir y solicitar que esta cuenta se una. ¿Cómo lo hacen? Aquí pueden ver una idea.
agregar una cuenta de AWS, pueden hacerlo a través de una invitación. Desde la cuenta raíz se les manda una invitación a esta otra cuenta y ellos deciden si lo aceptan o lo rechazan. Si lo aceptan, entonces la cuenta raíz tiene potestad sobre los permisos que van a poder darle a esta cuenta hija y a esta otra cuenta también. Es como la cuenta padre y las cuentas hijas. Si yo digo que en la cuenta A nadie va a tener permiso a crear máquinas virtuales, entonces se va a respetar eso. Y eso lo manipulo desde dónde, desde la cuenta raíz. Desde la cuenta raíz hago toda esa tarea. ¿Cuáles serían como las ventajas que gano al utilizar Organization? Uno, los costos. Ustedes van a poder hacer un solo consolidado. Si en la cuenta A gastaron 10 gigas y en la cuenta B gastaron 30 gigas al mes y en la cuenta raíz gastaron 50, entonces se suman todos ellos y AWS les dice, bueno, como gastaste más, por ejemplo, de 100, te doy un descuento de tanto por ciento. Ese descuento no hubieran sido capaz de llegar a él si hubieran hecho cuentas independientes. En otras palabras, están aprovechando que tienen muchas cuentas para poder aprovechar los descuentos y más que todo por temas de seguridad también. Aquí les dejo un pequeño ejemplo también. Cuenta raíz, la cuenta hija. Ahora, este otro concepto que se le llama unidades organizativas o OUs, más que todo es una manera como de crear carpetas, imagínense. Ustedes crean como una directriz y dentro de esa directriz agregan cuentas. ¿Cuál sería el objetivo de hacer esto? ¿Por qué no lo hago directamente así? Bueno, el objetivo es que a esos OUs le pueden aplicar este, políticas, permisos. En otras palabras, su nombre técnico es SCP, Service Control Policy. Pero digámosle permiso, porque a nivel que estamos ahorita no es necesario manejar todo esto técnico. Si el permiso dice no crear S2, como se lo apliqué a la OU, esta y esta van a heredar esa restricción, mejor dicho. Ni en la cuenta A ni en la cuenta B vamos a poder crear servidores virtuales porque la cuenta raíz decidió crear una política aquí para que las cuentas que estén dentro de esa organización, unidad organizativa, se les aplique. ¿Alguna pregunta?